Hola una vez más y bienvenido a Más que Rico. Hoy vamos a hacer una receta típica de aquí de las Islas Canarias, ya que es mi segunda tierra y es el plato, por decirlo así, más famoso y tradicional. Mojo rojo y verde o mojo picón con papas arrugadas. ¿Cómo se hace? Vamos al vídeo. En este caso vamos a hacer o arrugar medio kilo de papas. Puede ser cualquier papa de variedad canaria que sean pequeñitas. Están las papas negras, las papas bonitas. Entonces pues vamos a poner medio kilo en una cazuela. Vamos a cubrirlas de agua hasta que más o menos estén un poquito por encima de las papas. Y a mí me gusta por cada medio kilo de papa ponerle 100 gramos de sal gruesa, ¿vale? Le ponemos la sal, 100 gramos en este caso de sal gruesa. Y pues nada, lo ponemos al fuego alto, y esperamos a que las papas estén ya bien cocidas, bien blanditas, listas para comer. Después les explicaré el siguiente paso una vez que ya estén listas. Vamos a empezar haciendo el mojo verde. Para este necesitamos 7 ingredientes. Medio pimiento verde aproximadamente, quizás un poquito menos. Un manojo de perejil. Una cucharadita pequeña de comino en grano. Media taza de vinagre. 7 dientes de ajo. Y una cucharadita pequeña de sal. ¿Qué hacemos? En el vaso de la batidora mezclamos todos los ingredientes. Echamos todos los ingredientes. El pimiento verde, el ajo, la cucharadita de sal, el comino en grano. El vinagre lo dejamos para último. Y introducimos todo el manojo de cilantro, obviamente con las manos bien limpias. Ahora, ¿qué hacemos? Le echamos un poquito de aceite solo para poder batir bien todo. Y con la potencia máxima de la batidora vamos a mezclar todo. Una vez que se haya mezclado todo y hayamos desintegrado todo, pues ahora le vamos a poner la potencia mínima a la batidora y vamos a la misma vez que vamos batiendo lentamente y subiendo y bajando la batidora, agregamos el aceite poquito a poco. En total aproximadamente media taza de aceite de girasol, quizás un poquito más. Hay quien le gusta un poquito más líquido, pues le agrega un poquito más de aceite. A mí me gusta que quede cremoso, ni muy seco ni muy líquido. Por último, para que el mojo esté completamente listo, vamos a agregarle un tercio de taza de vinagre. Lo vamos a hacer igual que con el aceite, suave. Y ahora sí que está completamente listo el mojo verde. Vean la consistencia y el color que nos ha quedado. Y pues este es más o menos como debe ser el mojo. Vamos a agregar una salsera y así estará ya listo para mojar las papas. En lo que hemos hecho el mojo verde, vamos a ver si ya se han cocido las papas. ¿Qué hacemos? Le introducimos un cuchillo a la papa y si vemos que se introduce bien suave, es que las papas ya están listas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora le vamos a sacar toda el agua y le vamos a dar un poquito de fuego sin agua, las papas solo en la cazuela, para que se sequen bien. Le sacamos todo el agua y ahora van a ver que a medida que se van secando van a ir cogiendo un color blanco por fuera, porque es la sal que se le queda pegadita a la cáscara. Y bueno, pues nada, las removemos un poquito hasta que todas estén bien secas. Y así nos van a quedar las papitas arrugadas. Ya están bien sequitas y blancas por fuera. Pues para el mojo rojo o mojo picón, que pica un poquito, necesitamos también 7 ingredientes, que son medio pimiento rojo, 3 pimientas palmeras, que pican un poquito, una cucharadita de sal, un tercio de taza de vinagre, 7 dientes de ajo, una cucharadita de comino en grano y aceite de girasol.
El proceso es el mismo y muy sencillo. Introducimos todos los ingredientes en el vaso de la batidora con potencia máxima, lo mezclamos todo con un poquito de aceite para que nos sea más fácil. Y luego, una vez que estén todos bien integrados, pues vamos añadiendo aceite poquito a poquito con velocidad baja para que nos monte bien el mojo y se mezcle todo. Entonces vamos a agregarlo todo al vaso de la batidora. Las 3 pimientas palmeras, cucharadita de comino en grano, 7 dientes de ajo, la cucharadita de sal y el vinagre lo dejamos para último. Ahora con velocidad máxima, primeramente un poquito de aceite que lo había olvidado. Ahora vamos a agregarle aceite poquito a poquito con la velocidad baja de la batidora. Pues hacemos lo mismo con el vinagre. Pues esto está listo, ya ha quedado cremoso, bien integrado todo. Miren la consistencia que ha quedado y el color. Vamos a pasarlo a la salsera y así lo vamos a probar con las papas arrugadas. Muy bueno se ve que ha quedado. Aquí tenemos nuestros dos mojitos, el rojo y el verde, y ahora vamos a pasar las papas arrugadas a un plato. Pues ahora no me queda otra cosa que hacer que enseñarles a comer las papas canarias. ¿Cómo se hace? Pues no es tan difícil. Para comer cualquiera ya lo que hacemos es que la papa, así cubierta de sal y con la piel, se mete dentro de la salsa, se moja, y se come. Pica un poquito, pero ha quedado deliciosa. Lo mismo con el verde. Deliciosa. Gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y por favor, comparte.